Buenos días, clase de electrónica 3, sección 2. En el día de hoy vamos a hablar sobre inestabilidad en amplificadores realimentados negativamente. Cuando se aplica retroalimentación negativa a un amplificador puede ocurrir una situación de inestabilidad que resulta en un fenómeno llamado oscilación. Las oscilaciones por lo general son indeseables en circuitos con amplificadores, porque producen una salida de manera independiente para cualquier señal aplicada, y esta no lleva ningún tipo de información. Cuando ocurren las oscilaciones debido a inestabilidad, su magnitud por lo general es bastante grande, y en algunos casos satura el amplificador, recubriendo la señal aplicada que pudiera estar presente. Ahora bien, supongamos que se tiene un sistema retroalimentado negativamente, como se muestra a continuación. Ese sistema consta de una señal de entrada X, un circuito denominado A lo que se le representa como ganancia a lazo abierto, la salida Y. De la salida hay una derivación que pasa por una etapa B, denominada ganancia de retroalimentación, y esta nuevamente regresa a la entrada acoplada con un sumador. Como es de costumbre y bastante analizado, esto genera una función de transferencia y sobre x denominada A igual a A minúscula entre 1 más A por B, considerando que A es la ganancia lazo abierto, B la ganancia de retroalimentación. Ahora bien, esta expresión, denominada 1, genera y se puede convertir en un sistema inestable para una frecuencia omega igual a omega 0 si la relación A por B es igual a menos 1, o en otras palabras, se tiene una ganancia o un módulo de valor 1 con una fase de más o menos 180 grados, como se expresa en la ecuación número 2. A este comportamiento de corrimiento de fases puede causar que la retroalimentación negativa se comporte como una retroalimentación positiva a la frecuencia omega igual a 0 o a la frecuencia de corrimiento de 180 grados, llevando a oscilaciones no deseadas y ocasionando la inestabilidad. Ahora, de la ecuación número 2, podemos expresar métodos denominados margen de fase y margen de ganancia para estudiar la inestabilidad del circuito. Podemos decir entonces que si tenemos un sistema A por B expresado de la siguiente manera, y eso lo calculamos la fase, como se indica a continuación, la fase visual de omega igual a menos tangente de la frecuencia de menos el arco tangente de la frecuencia entre cada uno de sus polos. Se puede decir entonces que un sistema A por B de más de 3 polos puede generar el riesgo de inestabilidad, por lo que se debe recurrir al siguiente análisis de inestabilidad. Para eso, ubicamos la frecuencia, para este primer paso, ubicamos la frecuencia omega igual a omega sub 0, donde la fase nos genera menos 180 grados y el amplificador A será inestable si se cumple alguno de estos dos criterios. El primero sería si el módulo A por B es mayor o igual a 1, o en su defecto, si lo analizamos en decibelios, 20 logaritmo de base 10 de la ganancia de retroalimentación a lazo abierto A es mayor a 20 logaritmos de base 10 de 1 sobre B. B, recordando que es la ganancia de retroalimentación. Si alguno de estos dos casos se cumple, el sistema será inestable. De manera gráfica, lo que se interpreta es que al ubicar la frecuencia omega sub 0, donde está indicando la manito, y vemos que en el diagrama de fase de A por B, para esa frecuencia nos da 180 grados, en la magnitud, esa ganancia
está por encima de 0 decibelios, por lo que eso genera un sistema inestable. El siguiente análisis que se puede hacer es ver si es marginalmente inestable. Nuevamente ubicamos la frecuencia omega igual a omega sub 0, donde la fase sea de menos 180 grados, y si se cumple alguno de estos tres criterios, el sistema será marginalmente inestable. El primero es que el módulo sea igual a 1, o en su defecto, el módulo en decibelios, al multiplicar 20 logaritmo de base 10 de A por B, sea igual a 0 decibelios, o que 20 logaritmos de base 10 de A sea igual a 20 logaritmos de base 10 de 1 sobre B. El amplificador será marginalmente inestable. ¿Qué quiere decir gráficamente? Bueno, tenemos el diagrama de Bode de A por B, y observamos que para la frecuencia de omega sub 0, donde la fase es de menos 180 grados, la ganancia es igual a 0 decibelios. Al cumplirse este criterio, será marginalmente inestable, o también en otras bibliografías le dicen críticamente inestable o críticamente estable. Por último, el amplificador será estable si se cumple uno de estos tres criterios. Primero, si la ganancia en valor absoluto de A por B sea menor a 1, o en decibelios sea menor a 0 decibelios, o en su defecto, el valor en decibelios de la ganancia de lazo abierto A sea menor a la ganancia de 1 sobre B, siendo B la ganancia de retroalimentación. Se cumpla esta relación, que sea 20 logaritmos de base 10 de A menor a 20 logaritmos de base 10 de 1 sobre B. Aquí hay una pequeña corrección, es 1, 2 y 3, aquí sería 1, 2 y 3. Gráficamente tendríamos el diagrama de fase y el diagrama de magnitud de A por B, como se indica a continuación. Esta representa el diagrama de magnitud, la de aquí abajo representa el diagrama de fase. Al ubicarnos en la frecuencia de omega igual a omega sub 0, y vemos que en el diagrama de fase da 180 grados, pero su magnitud está por debajo de 0, representa que el sistema será estable. Ahora, con esta característica nos genera dos conceptos, una denominada margen de ganancia y otro denominado margen de fase. El margen de ganancia es el valor de magnitud de A por B cuando omega es igual a omega 0, que está por debajo de 0 decibelios. O en otras palabras sería ese valor de magnitud menos 0 decibelios. A eso se le denomina margen de ganancia. Ahora, para el margen de fase debemos ubicar donde la magnitud corta en 0 decibelios. Donde corta en 0 decibelios debemos ubicar en el diagrama de fase cuál es la fase donde ocurre 0 decibelios. La diferencia de ese valor de fase menos 180 grados nos da el margen de fase. En muchos casos, siempre se analiza o se diseña circuitos donde se le indique se quiere un sistema de retroalimentación A mayúscula, como se muestra en la caja diagrama de cajas al inicio, donde la relación de ganancia a lazo abierto por la ganancia de retroalimentación, en este caso o en otras palabras sería A por B, tenga un margen de ganancia de tal valor o un margen de fase de tal valor. Para eso veamos el siguiente ejemplo. Vamos a analizar la inestabilidad del sistema. Además, vamos a calcular un valor de beta crítico para que el sistema sea marginalmente inestable. Y por último, vamos a calcular un valor de B nuevo, sustituyendo el que está aquí abajo indicado, para obtener un margen de ganancia de 10 decibelios. Y con ello vamos a calcular el margen de fase
que se obtiene. El sistema tendrá una ganancia al lazo abierto en función de la frecuencia, expresado como A igual a 10 a la 4 entre 1 más J omega, entre 10 a la 4 por 1 más J omega, 10 de 4 por 10 a la 4 por 1 más J omega por 10 a la 5. Y su ganancia de retroalimentación será beta igual a 0.1. Como el sistema tiene 3 polos, ya nos indica que el sistema A mayúscula va a ser inestable o puede ser inestable. Para eso vamos a partir analizando el primer ítem. ¿Será o no será inestable? Multiplicamos la relación A por B y nos queda la siguiente expresión. Al ubicar la fase de ese sistema, nos queda la siguiente forma de fase. Ahora vamos a ubicar, aquí lo vamos a hacer de manera numérica, para qué valor o cuál es la frecuencia de corrimiento donde la fase sea 180 grados. Para eso vamos a despejar de la ecuación de fases, igualándolo a menos 180 grados, y al despejar nos queda que esa fase es de 73.48 kiloradianes sobre segundos, generándonos menos 180 grados a la fase. Si ubicamos la ganancia en valor absoluto de A por B para la frecuencia de corrimiento omega sub 0, esa ganancia nos da 51.98 volt sobre volt, o en decibelios 34.31. De los tres criterios observamos que esa ganancia está por encima de 0 decibelios en el caso de la relación en decibelios, o está por encima de 1 para la relación volt por volt. Como se está observando o se cumple esas relaciones, el sistema será inestable. Ahora, ¿qué nos queda? Compensar o darle solución a este ejemplo, y para eso vamos a calcular cuál sería la beta crítica para que el sistema sea marginalmente inestable. Vamos a cambiar ese valor de B que nos da como en el enunciado por un B de valor crítico. Ya sabemos que para omega igual a omega sub 0, el sistema nos da 180 grados. Ahora, vamos a ubicar la ganancia para solo la ganancia de lazo abierto para la frecuencia de corrimiento, omega igual a omega sub 0. Sustituimos en esa expresión y nos quedaría que el valor en decibelios es de 54.31 decibelios. Ahora, como yo quiero que A por B crítico en decibelios, yo lo puedo separar como 20 logaritmos de la magnitud de A más 20 logaritmos de la beta crítica. Y según el criterio anteriormente, esa relación debe ser igual a 0 decibelios. Como 20 logaritmos de A ya lo conocemos para la frecuencia de corrimiento, que es 54.31, despejamos beta crítico y nos quedaría 0.0019 para el valor de B crítico. Si eso lo hacen ustedes en un diagrama de Bode, van a observar que para esa frecuencia A por B, la ganancia a la frecuencia de 73.48 kiloradianes, el valor será de 0 decibelios, y a eso se le denomina que el sistema será marginalmente inestable. Ahora, por último, para este ejemplo, queremos ahora calcular que nuestro sistema sea estable y que tenga un margen de ganancia de 10 decibelios. Para eso vamos a calcular un nuevo B, que lo que quiere representarse es que A por B para la frecuencia de corrimiento omega sub 0
sea un margen de menos 10 decibelios o se tenga una ganancia de menos 10 decibelios. Expresando nuestras funciones 20 logaritmos de la magnitud de A más 20 logaritmos de la nueva valor de B, esa relación tiene que ser igual a 10 decibelios. Perdón, a menos 10 decibelios. En este caso, acá faltaría el signo menos 10 decibelios. Al despejar el nuevo B sub n, me quedaría 0.608 por 10 a la menos 3. Ese sería mi nuevo valor de B sub n para que el sistema sea estable y tenga un margen de ganancia de 10 decibelios. Ahora, ¿cuál será el margen de fase? Para eso debemos buscar o calcular la relación A por B nuevo, ubicar el módulo de ese sistema cuando sea igual a 1 y despejamos qué valor de frecuencia nos genera esa ganancia de 1. Despejamos y obtenemos que esa frecuencia es de 39.21 kiloradianes sobre segundo. Y eso, si le calculamos la fase, nos genera una fase de menos 141,53 grados. Por lo tanto, nuestro margen de fase será menos 141.53 grados menos 180 grados, lo que nos da un resultado de 38.46 grados, lo que se lo denomina a este valor margen de fase. Ya con esto finalizo la clase del día de hoy, tomando en cuenta donde está resaltado de manera amarillo que acá debe ser menos 10 decibelios. ¿Por qué menos 10 decibelios? Bueno, me indican que el margen de fase sea de 10 decibelios. Si nos vamos al análisis de donde era marginalmente estable, el margen de ganancia se lo denomina como la relación donde la magnitud A por B para la frecuencia omega sub 0 me da X valor de decibelios menos los 0 decibelios. Esa es la relación del margen de ganancia. Pero cuando se vaya a hacer el análisis, ese valor de margen va a ser negativo. No sé, claro con esto. Nos vemos el día viernes para continuar la clase. Feliz tarde y hasta luego, muchachos.